Bueno, pues buenas tardes. Si vais a dormir la siesta lo hacéis un poquito disimulado porque os vemos muy bien desde aquí arriba. Y vamos a darle paso ya realmente al penúltimo bloque que nos queda, porque el último serían las conclusiones. Este penúltimo bloque es la presentación de experiencias. Estamos funcionando con 5 salas simultáneas. Si tenemos en cuenta que también de forma simultánea se está celebrando el Consejo General de FEAE, en el que ya están pues cuanto menos 20 o 25 personas, pues en realidad en todas las salas estamos un pequeño grupo. No hay ningún problema porque el contenido de todas las experiencias que se presenten, las que están ya en el pendrive van a seguir y las que no se van a ir incorporando, y a posteriori vamos a hacer una publicación digital que ya haremos llegar a todas las personas que han estado inscritas en las jornadas. Dicho esto, en esta sala habíamos previsto que se plantearan las experiencias que de una forma, digamos, institucional, cada uno de los territorios que ha estado en la mesa redonda pues proponía para que se conocieran pues por todos los asistentes. La primera experiencia que nosotros vamos a conocer ahora procede de FEAE de Euskadi. Es una experiencia que un taller que en el contexto de un Día Global de la Innovación, tiene un nombre precioso en inglés, pero como a mí se me da muy mal lo he traducido, y trata en ese Día Global de la innovación. No habla de la innovación educativa, sino que es la innovación en todos los campos. Y ellos hicieron la propuesta de este taller. Lo organiza una asociación muy potente en el País Vasco que se llama Innovasque. Y ellos presentaron este taller desde el ámbito educativo como propuesta del FEAE. Ellos son Marisol Uría, que en este momento está trabajando en lo que en Extremadura equivale a un centro de profesores y recursos de asesoramiento al profesorado, y Alejandro Campo, que no me ha querido decir en cuántas cosas ha trabajado, pero que sí me consta que ha trabajado, pero es que en estos momentos es emérito. Así es que vamos a ello. Tenéis 20 minutos, ¿vale? Estupendo. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a intentar presentaros esta experiencia, que es una pequeña herramienta con un objetivo muy grande. El marco, nos lo acaban de decir, fue el Global Innovation Day, que es un día en que se presentan innovaciones de todos los ámbitos, industriales, de servicios, etc. Y el FEAE decidió participar presentando este taller, en el que se hacía el prototipo de taller, que luego se pilotó en un centro de secundaria y que posteriormente está a disposición de los centros que quieran utilizarlo como herramienta para reflexionar sobre el aprendizaje. Es decir, la herramienta es pequeña, el objetivo es muy grande, porque intenta dar respuesta a una pregunta importante que tenemos todos los centros. ¿Vuestros centros tienen un entendimiento compartido de lo que es el aprendizaje? Pues esa sería la pregunta. Si es entendimiento compartido, ¿compartido entre quiénes? ¿Únicamente los profesionales, los expertos, o también en la colaboración de compartir ese entendimiento entran los alumnos, entran las familias, entran el entorno? Pues esta era un poco la apuesta que se proponía en el taller, que este entendimiento fuese compartido por todos, por el profesorado como técnicos, como expertos, por el alumnado como protagonistas del aprendizaje y por las familias como socios importantes en esta tarea de tipo colectivo. Esta es un poco en esencia. Entonces lo titulábamos 30 miradas, porque en el fondo en el taller luego van a trabajar juntos durante 4 horas 10 alumnos y alumnas, 10 profesores y profesoras y 10 padres o madres de las familias de un centro escolar, de modo conjunto, que tienen que hacer una especie de manifiesto, dicho así de modo grandilocuente, de lo que entienden ellos por aprendizaje, y que va a condicionar las prácticas de ese centro en el transcurso es decir, no es un puro ejercicio estético de que acabe con el manifiesto, sino que el manifiesto tiene voluntad de modificar las prácticas del centro donde se instala. Miradas, porque entendíamos nosotros que muchas veces en educación vemos las cosas sin mirarlas en profundidad. La mayoría de los centros hay elementos desconocidos, ocultos, que conviene sumergirse y profundizar para verlos con intensidad.
Segundo, porque las miradas son compartidas, son colaborativas y dependen de las perspectivas múltiples de los distintos protagonistas para que se enriquezca esa mirada. Y por último, es una mirada que anticipa un futuro, porque los centros escolares se tienen que acostumbrar no a mirar por el retrovisor hacia el pasado, sino a mirar lo que nos viene adelante para adaptarnos a las necesidades que podemos atisbar en el 2025 o en el 2030. Si no miramos bien, nos puede ocurrir que nos quedemos ciegos o cegatos o que no veamos más allá de nuestras narices. Y en los centros escolares suele ocurrir tres tipos de ceguera consecutiva. Una de ellas es que muchos de los centros no son capaces de ver los problemas, ocultan la cabeza como la avestruz y no vemos los problemas. Una vez que hemos visto los problemas, que tenemos esa inteligencia para ver que tenemos problemas, no somos capaces de ver las soluciones alternativas, y si solucionamos este segundo nivel, no somos capaces de que las soluciones están en nuestras manos. Muy bien, empiezo con... inicialmente yo voy a hacer un recorrido con anécdotas, relatos, testimonios, y Marisol hará un poco la secuencia lógica de lo que fue el taller. Entonces empezamos con un testimonio de un chaval que se llama Ahmed, que tiene las ideas muy claras, y yo me permito leer algunos párrafos de una carta que escribía al profesorado. Carta al profesorado de un alumno de cuarto de ESO. Leyó a septiembre de 2015. Egunon, buenos días en euskera. ¿Que por qué vengo al instituto? Me preguntáis. Para desarrollar mi capacidad de aprendizaje, por supuesto. La inteligencia, me habéis contado que dicen los expertos, es la suma total de los hábitos de la mente. La capacidad de aprendizaje es una cuestión de hábitos mentales y los hábitos mentales se pueden cambiar, desarrollar, incrementar. La inteligencia, me habéis dicho, se aprende. Son músculos que se desarrollan con la práctica. Para mí es un gran alivio porque en algún momento me hicieron creer que era tonto y que no tenía remedio. Agradezco sobre todo a la profesora de lengua de segundo y al profesor de ciencias de tercero que confiaran en mí y me devolvieron la confianza en mí mismo y en mis posibilidades de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje concierne tanto a las destrezas como al carácter, actitudes, disposiciones, cualidades, valores, tolerancia emocional, hábitos de la mente. Por ejemplo, cuando aprendo una nueva destreza, puedo hacer algo de lo que no era capaz anteriormente, pero puedo no percibir la relevancia de su uso o no tener las ganas suficientes de usarla o usarla en un contexto inapropiado. Por lo tanto, las conductas no son cuestión solo de competencias, sino de estar preparado y de tener ganas de intentarlo. Es la concatenación del saber, del poder y del querer. Como veis, nuestro alumno de cuarto razona con una inteligencia. Luego nos cuenta que se está aficionando a las ciencias, a pensar como un historiador y que lo que le apasiona fundamentalmente son escribir historias. Me salto este párrafo y acaba la carta a su profesorado diciendo: pero bueno, os dejo de mis rollos, estoy contento porque sé que aprenderé nuevas destrezas, resolveré nuevos problemas, manejaré nuevas ideas y haré nuevos amigos y amigas. Estoy convencido de que la capacidad de aprendizaje no tiene fecha de caducidad y se puede aprender. No importa lo listo que seas, siempre puedes ser mejor en el aprendizaje. Si hasta los profesores tienen dificultades para aprender. Y de paso, en la medida que somos mejores aprendiendo, lo hacemos mejor en los exámenes también. No es cuestión de cerebritos y de empollones. By the way, soy Ahmed y os deseo un curso feliz y relajado. Gracias por todo. El ejemplo de Ahmed pues no se generaliza en nuestros centros de secundaria. No todos son Ahmed. El gran problema que tenemos en los centros de secundaria es la desafección escolar. Y tenemos que ser capaces de mirar este problema y de identificarlo para intentar darle una solución. Muchas de las diapositivas son autoexplicativas, entonces no me voy a molestar en repetir lo que tenéis en la pantalla porque podéis
leerlo perfectamente vosotros. Pero sí os voy a contar una anécdota en relación con este problema. En 1936, reputados biólogos de Cambridge llegaron a la conclusión de que los delfines nadaban a una velocidad superior a sus condiciones físicas. Es decir, que nadaban casi a 70 kilómetros por hora y que no correspondía con la masa y el volumen de sus músculos. Y los científicos no supieron dar una explicación acertada y quedó como una paradoja sin resolver, se llama la paradoja de Gray. Posteriormente, durante la Guerra Fría, rusos y americanos, intentando hacer obuses y submarinos más veloces, volvieron a estudiar este problema y miraron si la configuración de los delfines, la estructura de su piel, la anatomía o la morfología de sus músculos eran la causa que explicaba dicho fenómeno. Y al final fueron, pues como siempre, los del MIT, los del Massachusetts Institute of Technology, los americanos, los que resolvieron la paradoja. Y nos dijeron, nadan a tal velocidad porque utilizan la energía cinética del agua para desplazarse a esas velocidades. Es decir, la diferencia no está en los peces, sino está en el agua. Pues algo similar nos pasa en los centros y en la escuela. Siempre nos hemos fijado en los peces, en los alumnos y en las alumnas, y no en el agua, es decir, en el caldo de cultivo que nosotros preparamos para que esos peces prosperen en sus propios aprendizajes y hagan aprendizajes profundos, hagan aprendizajes útiles y aprendizajes duraderos. ¿Cómo hacemos el aprendizaje irresistible? Bueno, planteamos una utopía importante en este término. Es decir, tenemos que aspirar a que los aprendizajes que proponemos a nuestros alumnos sean incapaces de decir no, sean irresistibles. Asociaciones que intentan trabajar qué competencias tenemos disponibles para nuestros alumnos, en un momento determinado decían que había 5 competencias básicas, que las tenéis ahí numeradas, y han añadido posteriormente una sexta que consiste en desarrollar mentalidad académica positiva. ¿Y en qué consiste? Fundamentalmente, los alumnos y las alumnas tienen que llegar a interiorizar este tipo de creencias, que son las siguientes: mi inteligencia y mis capacidades crecen con el esfuerzo. Es decir, la inteligencia no es algo hecho, no es algo fijo, es algo que se desarrolla. Normalmente los mensajes que nosotros lanzamos a nuestros alumnos condicionan esta creencia y esta actitud. Segundo, puedo tener éxito. La posibilidad de tener éxito en los aprendizajes orienta los aprendizajes y el tipo de esfuerzo que los alumnos realizan en sus tareas. Tercera, pertenezco a esta comunidad de aprendizaje. El sentido de pertenencia no solo social, sino también una comunidad de alumnos y alumnas y profesores y profesoras que están interesados por los aprendizajes. Y por último, este trabajo es valioso y tiene sentido para mí. Bueno, entonces tenemos identificado el problema, que lo hemos dicho, que es la desafección escolar. Tenemos identificados qué tipo de mentalidad positiva tienen que tener los alumnos y las alumnas, y podemos preguntarnos ahora, pero bueno, ¿es un problema técnico o es un reto de adaptación? Hay un psicólogo americano que se llama Ronald Heifetz, que normalmente intenta que distingamos nosotros en los centros lo que son problemas técnicos y los retos de adaptación. Los problemas técnicos son fáciles de identificar y de definir. Normalmente las soluciones están hechas y están en manos de los expertos. Cuando tenemos un tipo de este problema, llamamos al experto, nos trae la solución, la aplica y el problema queda resuelto. A veces es el experto o a veces es la autoridad la que ejerce y desarrolla la solución. Pero cuando son retos de adaptación, no existe una solución hecha. Primero, son difíciles de identificar y difíciles de definir. Las personas que tienen el problema son las que tienen en su mano la solución. Por eso, muchas veces son difíciles de poner en marcha
porque la organización requiere hacer cambios a los que no está acostumbrado. Lo podemos entender con una pequeña historia. Llega un paciente con un ataque cardíaco al hospital, ha tenido suerte, alguien estaba presente y la ambulancia estaba cerca. El cirujano, guiado por las pruebas diagnósticas, practica una angioplástica y le inserta un par de stent en las arterias que tiene obstruidas y soluciona el problema técnico. El experto. Pasados unos días, el cirujano se reúne con el paciente y le dice: ¿cómo va usted a solucionar el problema coronario grave que padece? Y el paciente le mira extrañado y le dice que ya está todo resuelto. Dice: falso, dice el médico. Con su sobrepeso, su estilo de vida, fuma y no hace ejercicio, y sus pautas de alimentación, no pasará ni un año en que tenga otro ataque al corazón que puede significar su muerte. Le está proponiendo un reto de adaptación. Es decir, que el problema es un problema mixto, que es en parte técnico y en parte un proceso de adaptación. Muchos de los problemas que tenemos en las escuelas son problemas mixtos, que tienen parte de soluciones técnicas y en parte son procesos y retos de adaptación. El taller surge de esta reflexión. Si el problema es un problema colectivo que tienen los profesores, los alumnos y las familias, son los profesores, los alumnos y las familias los que tienen que darle solución, aunque el profesorado tenga soluciones técnicas que puede incorporar para facilitar el proceso de adaptación de la comunidad escolar. Y aquí viene la solución de la que nos va a hablar a continuación Marisol. Yo acabo con otra pequeña anécdota ligada a la anécdota de los delfines. Dos jóvenes peces se cruzan en el agua con un pez más viejo que les dice: hola, ¿cómo está el agua hoy? Los dos jóvenes prosiguen su camino sin responder. Al cabo de un rato uno le dice al otro: ¿qué diablos es el agua? Ayer salió en la sala que aprender es conversar. Hoy me ha alegrado porque nuestro profesor lo ha vuelto a decir con mucha insistencia. Ocurre que las conversaciones se pueden... Para conversar también hace falta agua, de diferentes temperaturas, de diferentes colores, diferentes volúmenes. Nuestro taller fue crear un entorno de conversaciones entre diferentes agentes sobre lo que significa el aprender, porque como aprendices somos todos y todas, y basados en esa idea, entendimos que había diferentes tipos de conversaciones. Podría haber 4 marcos, puede haber más. Un foro, ¿os acordáis del escenario de ayer? Puede ser un experto al habla. Aquí hemos tenido formatos mixtos, el open space, el experto. Nosotros optamos por el taller práctico. Diseñamos un taller práctico, lo pusimos en práctica en un centro de secundaria, con la buenísima alianza de una profesora, la directora, que escribe una carta a su equipo y les dice: estoy contenta porque vamos a hacer una sesión de conversación entre diferentes agentes de nuestra comunidad para investigar qué significa esto del aprender, qué significados sociales tiene para este colectivo en concreto. El taller tiene un objetivo, que es crear un manifiesto entre las personas que participan en el taller. El manifiesto tiene que ver con el aprender, las teorías, lo que nos dicen, qué experiencias tenemos, qué procesos formales, informales, un concepto amplio de aprendizaje. Y en el taller se ponen encima de la mesa varias preguntas. Pueden ser estas, pueden ser varias. Esto es como un menú de preguntas donde los materiales que se trabajan tienen estas preguntas encima de la mesa, están ahí, qué entendemos por aprender, aprendemos todas las personas de la misma manera, por qué merece la pena aprender, qué componentes tiene el aprendizaje, con quién aprendo mejor, cuándo.
Y las participantes son 3 equipos. Hay alumnado, 30 miradas. De las 30 miradas, 10 miradas son del alumnado. Bueno, pues esto es un instituto de secundaria. 10 personas. 10 familias, hemos puesto padres, madres, podría ser cualquier tutor, tutora de la familia, en este nuevo modelo de familia que tenemos, que son varias, de personas que a poder ser no fueran profesionales de la enseñanza. Y 10 profes o profas, personas que facilitan y que nos dedicábamos a este tipo de cosas. Las herramientas eran muy sofisticadas. Éramos nosotros y nosotras, con nuestras capacidades, nuestra mente, nuestro cerebro, y una gran herramienta de carácter social, la capacidad de colaboración. Por supuesto, había herramientas tecnológicas. Teníamos rotuladores, teníamos los móviles, teníamos las tablets y teníamos una documentación básica para el taller. En el taller se nos piden 2 tareas. Un vídeo manifiesto sobre el aprendizaje, es un vídeo de 5 minutos. 5 minutos en un vídeo es muy largo, podría ser 3, con las aportaciones de los participantes del equipo base. En el equipo base, pues lo tenemos luego, qué componentes había. Y también una historia gráfica digital con el contenido temático de lo que hubiera salido en la conversación. Por lo tanto, hay producto y luego hay agrupamiento. En el agrupamiento éramos equipos base donde había 2 personas alumnas, 2 personas profesoras y 2 personas de las familias. Ese era el equipo básico. Y el equipo básico es el que tiene que conseguir a quien se le encarga la tarea, la producción del vídeo manifiesto y la infografía. Pero a la hora de trabajar vamos al grupo de expertos, donde el equipo de 6 personas manda una persona a los equipos de expertos. ¿Sí? Alumnado, profesorado, familias. Había un equipo que se ocupaba del taller de realización de vídeo, porque eso se puede aprender, y también de la realización de la infografía. Había un equipo también de los coordinadores de cada grupo. ¿Hasta aquí me seguís? Hacíamos las tareas, teníamos unos tiempos y también teníamos un documento en el que, de alguna forma, los alumnados eran como el detective del aprendizaje. Ese era el rol que se nos había asignado. El profesorado éramos los investigadores y las familias eran las vigías del aprendizaje que miran al futuro. Hicimos el taller, fue un taller, bueno, ya lo adjetivaremos más tarde, pero andamos con el tiempo un poco justico y os vamos a poner un vídeo que surge del trabajo realizado en el taller. Un minuto, creo que esto ocupa un minuto. Ya, si me como el minuto poniéndolo, a ver, algún jefe va por aquí que sepa cómo se activa esto. Sigue aquí. 2 veces. Pues es lo que más merecía la pena. Este es el momento en el que... Este es el momento que tenéis que estar. ¿Cómo era que formábamos parte de la solución? Sí, necesitamos ayuda externa. Formamos parte del problema y de la solución. Mientras tanto, digo que las preguntas que supongo que os vayan surgiendo las vamos a ir haciendo todas al final, ¿vale? Vamos a dar ahí
un tiempito para preguntas a cada una de las experiencias. Mientras solucionamos esto, el taller, como todo taller, es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje de grupo. Normalmente tiene un recorrido como si fuese una historia, tiene un inicio, tiene una presentación de cuál es el objetivo del taller, de quiénes son los participantes, de cuáles son las herramientas. Tiene un desarrollo, fundamentalmente es más del 80% del tiempo. El taller es manos a la obra, es decir, la gente se pone a realizar las tareas. Y fundamentalmente, posteriormente, tienen los resultados. Cada uno de los grupos presenta lo que ha conseguido como resultados y una evaluación posterior en que el taller se hacía en 4 horas consecutivas a lo largo de una mañana. Es un tiempo acelerado para hacer una reflexión profunda. Lógicamente, el bosquejo de los resultados que la comunidad escolar sacaba posteriormente quedaban en suspenso, se dejaban reposar y posteriormente se volvían a retomar con tranquilidad y con sosiego, porque lo que intentamos, como digo anteriormente, no es que sea simplemente una propuesta. Bueno, quizá es aconsejable que demos paso a los siguientes mientras solucionamos los problemas técnicos. Basta que uno renuncie para que se solucionen las cuestiones. Nos acercamos a la zona de talleres de FEAE. Te veo bailando, Bailo la música. Que le va a ponerse al principio. Pero no se veía, ¿eh? No se ve, Se oía, pero no se oía. En el fondo había conclusiones, es decir, hay que elaborar algo de modo mancomunado, lo que obligaba a profesores, alumnos, etcétera, a sentirse como miembros iguales en los grupos, con igual responsabilidad, y los grupos fundamentalmente echaban mano de las competencias que cada uno de los integrantes del grupo tenía, tanto para la realización del vídeo, para la realización de la infografía y para el problema de contenidos en torno al entendimiento del aprendizaje. Todo el mundo es igual en responsabilidad, el reparto de trabajo se hace de acuerdo a las competencias personales, los participantes son comisionados por sus compañeros y el producto tiene consecuencias para la acción práctica. El manual del taller está escrito y si hay alguna comunidad escolar que quiere ponerlo en marcha alguna vez como experiencia, pues que se ponga en contacto con el FEAE de Euskadi, que estará encantado de proporcionarles materiales y si es interesante hasta el proceso de dinamización del taller. Bueno, pues perfecto, porque vamos a ver el vídeo. Luego lo intentamos. Lo intentamos, si os parece al final, lo volvemos a intentar, ¿vale? Y le damos la palabra ahora a Coral. A ver, Coral Reggi. Coral Reggi nos va a presentar la experiencia de su centro, que está situado en Barcelona. Es una experiencia
larga, ha sido un centro innovador desde hace mucho tiempo y ella nos lo va a contar un poco cómo es esa innovación en la práctica, qué cosas se hacen en su centro y cómo se ha producido esa innovación. Yo estoy. Ya, estamos. Pero vas a cambiar el ordenador. Es que tengo aquí la presentación. Vale, yo si queréis empiezo. Vale. Empiezo sin diapositivas y así vamos adelantando, ¿vale? Perfecto. Mirad, yo una de las cosas que os quería plantear es que creo que vale la pena cuestionarse por qué nos ha dado por hablar tanto del tema del cambio educativo. Y yo creo que hay dos elementos que hay que tener presentes. Y uno viene determinado evidentemente por el tema de Internet. Internet nos parece que va a ser el elemento determinante cuando hablamos de tecnología, pero no es eso. Lo que hace el cambio, lo que determina el cambio, es el cambio de roles que implica que el conocimiento ya no está de transmisión del profesor y ahí cambia toda la estructura del centro educativo. Y el otro elemento, aunque no sepan, es duro, es el tema de la crisis económica y la crisis de valores. Eso hace, y yo creo que ahí me gusta mucho la experiencia del País Vasco, lo he encontrado absolutamente interesantísima, es el hecho de que las familias son los que se dan cuenta de que en el mercado laboral, que en sus profesiones, ellos mismos tienen que tener esa actitud de continuar aprendiendo. Que ellos se dan cuenta que realmente lo que se está planteando lo que se está planteando es la necesidad de aprender todo a lo largo de la vida. Y por tanto, los roles y las formas de hacer de los centros educativos tienen que ir cambiando. A partir de ahí, nosotros iniciamos un proceso prácticamente hace 12 años en que nos planteamos la necesidad de cambiar las formas de hacer en la escuela. Este proceso implica tres planes estratégicos que hemos acabado y un cuarto plan Oyes, perdona, yo tengo aquí mi portátil. Ahora sí que me tenéis que parar el tiempo, ¿eh? No, es broma, es broma. ¿Qué es broma? Que lo digo de broma. Pues sí, va bien. Ahora se ve el mío. Uy, socorro. Bueno, pero todo esto funciona enseguida y yo gano tiempo. No, yo no tengo vídeo, ¿eh? Yo ya no me fío de eso de los vídeos. Ya sé lo que pasa. Y sabe mal porque realmente la experiencia esta del País Vasco es impresionante. Bueno, vale. Sí se ve, ¿no? Vale, lo que os comentaba antes del tema este de la necesidad del cambio. Y esto, yo no sé si vosotros lo veis, yo veo ahí cosas raras. Y eso es evidente lo que nos ha determinado hacer este cambio educativo. Un cambio en que realmente necesitamos que la escuela sea una escuela que realmente reformule su finalidad. De una escuela donde la figura central es el profesor, hemos de pasar a una figura central que sea el alumno, una escuela que sea para aprender y además, lo que es más importante, porque yo creo que hay una cosa que estos días hemos hecho muchas cosas, pero no, hay una cosa que nos ha faltado. El tema del cambio educativo es que es para siempre, es que vamos a tener que estar, la estructura esa estable, se ha acabado el tiempo de la estabilidad del proceso de esto. Hemos de estar en un momento de cambio continuo, en una actitud de una escuela que continuamente está mirando qué pasa, como esta Alicia, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? Y realmente, perdonad porque yo no veo la pantalla y entonces me cuesta un poco. Es Alicia que no sabe dónde tiene que ir y tiene que escoger, por tanto, ese camino. Nos interesa en todo momento estar en una actitud. Y vamos a ver qué es lo que realmente se espera cuando vamos a establecer este cambio educativo, vamos a ver realmente qué hay que hacer. Por una parte, es necesario ahí la figura del liderazgo del equipo directivo y es necesario un equipo directivo que en todo momento esté 2, 3, 4, 5, 10 años delante del proceso. Porque tiene que ser capaz de un equipo directivo que sea capaz de una prospectiva para saber qué respuesta hay que dar. Estamos educando para el futuro. Por tanto, el tema de la prospectiva, de
esos equipos directivos que están siempre en permanente actualización, es muy importante. Y a partir de ahí, un equipo directivo que planifica los dos elementos claves, que es el trabajo del claustro y la estrategia de implementación. Y a partir de ahí nos vamos a poner a implementar las prácticas y a evaluar las prácticas que vamos a hacer. Eso es un elemento clave que nosotros nos lo hemos de plantear. Muchas veces se habla del tema de si nosotros nos preguntan, ¿sois una escuela innovadora? A ver, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser una escuela que dé respuesta a todos nuestros alumnos. Lo que sí que es cierto es que si no mantenemos esta actitud de renovación, no es posible. Hemos hecho, como os explicaba, 3 planes estratégicos. El primero en el año 2006, después de todo un proceso de crisis, de catarsis en el curso 2004-2005, 2005-2006. Y este año empezamos el 4º plan estratégico. Sí que es interesante, ya sé que tengo poco tiempo, pero es interesante los nombres, porque de alguna manera van viendo cómo nos vamos posicionando en una posición desde el principio. Queremos renovar, renovación docente, mejora competencial, y el último es para una educación global y de futuro para todos. Nuestro plan estratégico ahora se llama para una escuela para aprender, una escuela que transforma, porque nosotros ahora ya estamos un paso más allá y somos muy conscientes de la capacidad transformadora que tiene la educación. No es que la escuela se tenga que adaptar al futuro, es que la escuela tiene capacidad de transformar el futuro mediante la educación. Y eso, bueno, es lo que es el lema de las jornadas, ¿no? Para un mundo mejor, y es realmente esto. ¿Cómo hacer los cambios? Clarísimamente. Los cambios, cuando estás trabajando con un claustro educativo, requieren subir y bajar muchas veces, pero también requieren que seas capaz de entender los ritmos de las personas, pero también en algunos momentos tienes que tirar a alguien a la piscina. Hay gente que se tira del trampolín a la primera, la gente más proactiva de los equipos, gente que le cuesta, y gente que al final le tienes que dar el empujón para que se tire. Hay que tener clara esta estrategia, y no nos tiene, esto lo hablamos ayer en el grupo de gestión del cambio que estuvimos, no nos tiene que dar miedo lo que pasa. Empezar las prácticas de innovación y a partir de ahí formación, pero formación interna, formación que transforme el centro. La formación, para que un centro cambie, tiene que ser una formación basada en las dinámicas de trabajo interno. Experiencias, pilotajes, empecemos, y a partir de ahí evaluamos las experiencias y si funcionan las volvemos a poner en marcha. Y ese ritmo, este ritmo es el ritmo que hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué nos planteamos? Nos planteamos la necesidad de una escuela para aprender mejor, porque las escuelas están hechas para que los alumnos aprendan y para que aprendan todos los alumnos. El elemento que hemos ido hablando estos días de la potencia de la escuela inclusiva es que es una escuela que da respuesta a todos, porque es una escuela que realmente parte de esta concepción importantísima y clarísima de que una escuela es buena, es excelente, cuando da respuesta a todos los alumnos, no a los que ya vienen aprendidos de casa. Nuestra concepción, por tanto, nuestra propuesta se basa en esta diapositiva, en los elementos de esta diapositiva. Una escuela basada en el protagonismo del alumno, y eso implica una reformulación del papel del educador. Ya no estamos en un educador que transmite, evidentemente que no, sino un educador que acompaña en el proceso. Y eso implica formación. Y eso implica una concepción distinta del currículum, y lo explicaré luego en la siguiente diapositiva. Pero es necesario replantear totalmente el currículum. Implica tener una capacidad de espacios increíble. Nosotros llevamos 10 años. Los últimos 2 años hemos conseguido, a través de una construcción que un poco era paralela, pero conseguir unos espacios abiertos grandes de sueño. Pero nosotros hemos trabajado con puertas abiertas, con jardines, con espacios de pasillos durante 10 años hasta que hemos conseguido estos espacios grandes. Hay que conquistar todos los espacios del colegio, y os pasaré después alguna diapositiva que seguir. Horarios distintos y la clave de todo, lo que comentaba esta mañana Jaume Carbonell. Estamos trabajando distinto, evidentemente hemos de evaluar de una manera distinta. Nosotros nos hemos basado en lo que es diferencial de nuestro centro. Aquí yo evidentemente no tengo tiempo de explicarlo, pero es evidente que hay una atención individualizada al alumno mediante la tutoría, un seguimiento holístico de todos los ámbitos a través del plan personal y sobre todo una cultura de centro basada en la innovación que nos ha ayudado en esta actitud receptiva frente al cambio, y también un ambiente en el claustro, un ambiente con las familias, un ambiente en la comunidad de muy buen trato, donde realmente las relaciones son afectuosas y muy próximas. ¿Qué hemos hecho?
Vamos a ver la primera diapositiva y en esta me voy a extender un poco y después yo cuando me digas que estoy. A ver, el acceso al conocimiento cambia porque hay una serie de conocimientos que están más allá. El conocimiento hoy en día, o si queréis, la información está en muchos ámbitos. El profesor ni el libro de texto, evidentemente, son el elemento clave para nada. Eso quiere decir que el profesor en algunos momentos no puede utilizar el instrumento de la clase magistral. He dicho magistral, no de rollo pesado. Una clase magistral es una clase que dura 5 o 10 minutos y a partir de ahí ponemos en juego otros elementos y a partir de ahí intentamos que el alumno de alguna manera sea capaz de poner en juego muchas fuentes de información. Los libros de texto son un elemento que no funciona, es un elemento que está totalmente desfasado. Yo antes me reía porque antes cuando dices es un centro innovador, ¿tenéis libros de texto? No, no tenemos libros de texto, tenemos 1000 y un recursos internos y en un momento decidimos, ya hace muchos años, 6, 7 años, que no queríamos tener libros de texto, ¿vale? Porque nos representaba un impedimento más que una necesidad. Pero no es el cambio. El cambio es que los roles de forma de acceder al aprendizaje sean distintos. La función del profesor es ayudar al alumno a hacer una cosa que va a tener que hacer a lo largo de su vida. Buscar información, curación de la información, saber gestionar esta información y a partir de ahí tener criterio y atención. El elemento clave del aprendizaje es cuando el alumno es capaz de crear lenguaje propio y es capaz de expresar este lenguaje con sus propias palabras. En ese momento, la creación del lenguaje y pensamiento por parte del alumno es el momento en que el alumno ha aprendido. ¿Y cómo aseguras que ese aprendizaje se consolida? El final de la pirámide, enseñando a otros compañeros. Nosotros tenemos 1000 y una experiencias de aprendizaje entre paralelos, de aprendizaje entre iguales, enseñando a otros compañeros o aplicando inmediatamente. Ese es el momento mágico del aprendizaje. Y es evidente que si este es el momento mágico del aprendizaje, este proceso que le va a servir al alumno a aprender a lo largo de toda su vida, es un proceso que requiere tiempo. Y por tanto, la primera cosa que hemos de hacer es depurar el currículum, porque todo no cabe. Y yo os digo una cosa, decíamos, ¿cómo depurar el currículum? Yo no he querido contestar a Jaume, yo lo tengo clarísimo, nosotros lo hicimos de una manera muy clara y absolutamente contundente. Coges un examen de tercero de eso y lo pones, los cruzas los exámenes y haces que los hagan los profesores de la materia. El de catalán hace el examen de social, el de sociales el de mates. Y los profesores suspenden los exámenes. Y es clarísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese contenido es tan relevante? ¿Es tan importante ese contenido? Por favor, estamos a veces haciendo el ridículo cuando suspendemos a un niño porque no sabe determinadas cosas que después, en el mundo adulto, muchos de nosotros no sabemos. Por tanto, la primera cosa que hay que hacer es depurar el currículum, no los especialistas, sino las personas del entorno que de alguna manera pueden tener una posición más global. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando los compañeros, veo compañeros es que a mí me han quitado media hora, 1 hora, es que 3 horas... Que no, que es que estamos en otra dimensión, que es que el cambio de paradigma educativo es otro, es que no podemos ir peleándonos por esto, porque el mundo ese compartimentado de las materias se ha olvidado. Esto es lo que tenemos que hacer, y eso implica que hay que trabajar de otras maneras. Si yo tengo que trabajar de una manera de un esquema en la pizarra, mañana os examino de este esquema, eso es rápido, esto es muy fácil, pero si yo tengo que hacer que al final el esquema lo haga el alumno, eso es un proceso lento. Y eso es un proceso que requiere tiempo, pero eso es un proceso que necesita que el alumno realmente lo pueda incorporar y, por tanto, le va a servir a lo largo de toda su vida para continuar aprendiendo. Competencias comunicativas, sí estoy. Competencias comunicativas claves. Los chicos van a tener que estar en todo momento teniendo muy claro que van a tener que saber convencer a los otros. Perdonar, y digo una expresión que sé que es dura, que les tienen que vender, es que tienen que dar a conocer lo que saben y por tanto trabajar competencias comunicativas, que quiere decir saber comunicar, escuchar y hablar, escuchar y expresar en distintos lenguajes, cualquier lenguaje. Ayer hablábamos del arte, del teatro, de la música, cualquier lenguaje, porque los lenguajes de comunicación son múltiples y variados. Solo voy a ir muy rápido pasando diapositivas, el aprendizaje entre iguales, mirar esto, es que es alucinante, se te saltan las lágrimas. Esto es un niño de P5 que estuvieron trabajando con Yari y después lo va a explicar a los alumnos de sexto. Me encanta la foto porque este chaval, lo veis, se ve un poquito mal, este chaval tiene una sensación de que él manda, porque el conocimiento en ese momento lo tiene él sabe lo que es Sketchari y sabe lo que tienen que hacer sus compañeros. Ese alumno, estas estrategias las va a tener a lo largo de toda su vida.
Y evidentemente necesitamos que la escuela sirva para resolver problemas reales. Se ha acabado lo de aprender cosas para los exámenes, se ha acabado. Los alumnos tienen que ver que la escuela prepara y te enseña a resolver cosas para la vida. El tema de la educación cambia, el aprendizaje cooperativo en grupos de alumnos de distinta procedencia, de alumnos que realmente sean grupos heterogéneos. No es ético que hagamos trabajar a los alumnos en trabajo cooperativo en grupos homogéneos. Aprendizaje globalizado, el tema de la tecnología como un instrumento prácticamente invisible, y eso es un elemento que lo vamos a tener muy claro. La tecnología es imprescindible, la necesitamos, tiene que estar. No puede no estar. No le puedes decir al niño apaga el móvil, pero tienes que enseñarle que lo utilice de una manera adecuada dentro del aula y como un elemento clave para sus formas de hacer. Acabo. Os podría explicar muchas más cosas, pero el tema de la implicación de las familias es importantísimo. Somos conscientes aquí de un tema que en nuestro entorno se da. Nosotros somos una escuela concertada y es cierto que a veces eso puede ser un elemento de falta de equidad. Pero es verdad, y eso lo han dicho los dos ponentes que hemos tenido en las conferencias de la mañana, que el tema del aprendizaje invisible, del aprendizaje oculto, es muy potente. Y eso hay que intentar tenerlo muy claro, porque la implicación de las familias, y vamos al tema de los deberes o de la continuidad de los aprendizajes en casa, implica que tengamos que ver cómo desde la administración, cómo desde los servicios sociales se establecen elementos para realmente descompensar este tema. O sea, de alguna manera hemos de saber, pero con las familias hemos de contar, porque es un elemento clave para el tema de los aprendizajes. Os puedo explicar muchas más cosas, pero como sé, ahora voy a hacer un minuto de publicidad, como va a haber una Intervisitation en Barcelona en marzo, donde van a ver comunicaciones y visitas a los centros, entre estos el mío, venís a Barcelona a la Intervisitation en marzo, podréis visitar el colegio, pues podremos explicar esto con calma y a partir de, además veréis Barcelona, tenéis unas conferencias súper interesantes, después os repartiremos propaganda en el final. Sí, sí puede. Voy así comiendo un pelín de tiempo para tener la posibilidad de ver vuestro vídeo, a ver si desde aquí pudiera enganchar desde el... Bueno, vamos a dar paso a José Ramón Pras, es miembro del CEAE de Castilla-La Mancha y nos va a presentar una investigación que ha surgido un poco como una necesidad, una reflexión que se hace desde el CEAE en Castilla-La Mancha para contrastar o repensar un poco qué es lo que ha supuesto o lo que supone el bilingüismo desde la perspectiva pues, de la experiencia de algunos años y desde la mirada de distintos ámbitos curriculares. Creo que es una experiencia es una propuesta que se ha hecho al Gobierno de Castilla-La Mancha en este momento, ¿no? Y por lo tanto es una investigación que, digamos, está en marcha. Ha empezado, está ahí la idea y está en marcha. Ay, qué deuda tenemos con la tecnología. Alguna vez vamos a tener que pensar esto de que los ordenadores tienen vida propia, ¿verdad? Nos va a tener que dar que pensar, ¿eh? ¿No te lo reconozco? Vaya, procuro respetarte los 20 minutos, me toca quitarte un pelín, pero porque ahí después...
Muy bien. ¿Se me escucha? ¿Se me oye bien? Vale. Voy a ponerme más o menos el tiempo por saberlo. Sí, tú me avisas. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Os voy a explicar un proyecto que no es una experiencia, sino que es una propuesta de colaboración. Y os vamos a dejar, no quiero que se me quede la propaganda para el final, porque si no, antes os vamos a sacar una dirección de correo electrónico también para que podáis, por favor, explicarnos cualquier idea. Nosotros queremos hacer esto del bilingüismo mejor y surgió esa necesidad dentro de FEAE Castilla-La Mancha. Creamos un grupo de trabajo con la heterogeneidad propia de los grupos de trabajo de los miembros de FEAE. Pues hay inspectores, estamos profesores que damos el bilingüe, profesores que no lo dan, hay maestros, hay padres, hemos creado un núcleo y desde ahí expandimos consultas a muchísima gente, ¿vale? Y eso es lo que estamos intentando hacer. Hemos querido partir un poco de lo que nos parece un punto de partida idóneo para el aprendizaje, es decir, no tenemos ninguna idea preconcebida, no queremos tener razón, nos parecemos bastante a este individuo y hablamos, como nos comentó Alfonso el primer día, sin presiones ni temores. Es decir, vamos a comentar nuestras conclusiones y os vamos a pedir ayuda para que nos ayudéis a hacer esto mejor, porque no funciona. Ya lo ha explicado el consejero, o sea, no digo nada nuevo en ese sentido. Este niño no se ve en posesión de la razón, pero se entera de muchas cosas, ¿eh? Y desde esta mirada un poco inocente queremos contemplar una serie de palabras que han ido invadiendo el espacio de nuestros centros docentes, ¿vale? Y ver si esto nos ha llevado a, por decirlo así, a un sistema educativo, como decía la frase esta de presentación de las jornadas, más atractivo, más ilusionante. Estamos ahora ante un sistema más ilusionante, o si al final, después de tanta nomenclatura, hemos acabado de alguna forma abrumados y asustados y decir, bueno, yo estos juguetes que tengo ahora parece que me gustan menos que los que tenía antes y no sé muy bien ni para qué son, ¿no? Bueno, vamos a intentar trabajar mucho, queremos ser muy aplicados, todo lo que nos digáis nos va a venir muy bien, ¿vale? ¿Cuál ha sido nuestro modo de trabajo? Básicamente en tres formas. Una sesión abierta, o sea, un open space como el de ayer, de preguntar sobre el día a día a toda aquella persona que veíamos en disponibilidad o en necesidad. Es decir, un compañero, hablar un rato con él, alumnos, oye, ¿esto lo entendéis? ¿A vosotros de esto del bilingüe, esto os gusta? Pues demos las ciencias en inglés. Hablar un ratito con ellos. La conversación que esta mañana comentaba Jaume Carbonell nos parece imprescindible. Hemos estado llamando, a lo mejor alguno de vosotros os hemos llamado, a centros de otras regiones de España, de otros niveles, y decirle a la directora o al encargado de bilingüismo, oye, ¿cómo os va? ¿Qué problemas veis? Un poco por informarnos. Hemos estudiado algunos documentos y hemos consultado a expertos. En estos expertos estáis los que estáis sentados atendiendo tan amablemente ahí delante, ¿vale? También, y los que queráis colaborar. Esta es la dirección de correo, la pondré al final otra vez, por un mejor bilingüe@gmail, ¿vale? Bien, cuando vamos leyendo diferentes normativas y vamos viendo cómo funciona, vamos viendo una serie de cosas. Estoy hablando del modelo básicamente como está planteado en Castilla-La Mancha y a veces en el fórum puede pasar que, claro, aquí venimos o venís gente que dais muy bien vuestra clase, que innováis, que queréis venir. Y entonces muchas de las cosas que se ven aquí no os pasan o no nos pasan. Pero esto pasa, ¿vale? Y en análisis del día a día docente esto pasa, ¿vale? Todas estas cosas. Vamos viendo que el 100% del currículum sea en inglés, que los materiales didácticos sean en inglés, las rutinas, el patio, la cartelería y centros que hasta el conserje, pero al final lo que más importa, esto que pone al final, que ponga un cartel, esto es un centro bilingüe, no sea que se vayan a matricular en el Instituto del Pueblo de al lado o en esto lo quito porque queda un poco mal, ¿vale? Pero viene a ser esto, ¿vale? Y siempre se añade una coletilla en las normativas que dice, pero que ello no impida la comprensión y asimilación de contenidos. Esto de comprensión y asimilación de contenidos se puede entender aquí o aquí, ¿no?
¿no? Un profesor puede decir, no, es que mis niños lo hacen muy bien, ¿no? Le pone un examen de estos que nos comentaban hace un momento y a lo mejor el examen no tiene ningún nivel, ningún interés, pero bueno, él le parece que sí que lo está haciendo muy bien, ¿no? Esto viene a ser una ilusión, ¿no? Es como esta madre que viene y dice, vamos a hacer un pastel, pero no me ensucie la cocina, ¿no? Todos los elementos estos que tengo aquí en la cocina han de quedar igual. Bueno, pues seguramente esta madre es el primer pastel que hace, seguramente, ¿no? Entonces, es iluso. En nuestros centros docentes hay una serie de cosas, espero que se vean bien, aunque están un poco pequeñas. Currículum, conocimiento, competencias. Me ha encantado escuchar en varias charlas el problema de los contenidos, o el problema curricular. Me ha gustado también la solución propuesta ahora, pero es un tema como para pensarlo muy bien. Organización de horarios, grupos, peleas, tengo media hora más, tengo media hora menos, tengo un complemento más, me puedo mover en traslados, no, tecnologías de la información, quiero hacer un aprendizaje basado. Todas estas cosas no se van a quedar igual después de aplicar el bilingüismo. Esto no es un proyecto ni unas jornadas deportivas, ni es... Esto afecta, esto no es una cosa que dura una semana y la dejamos, sino que esto afecta a todo esto, a todas estas cuestiones que estamos viendo ahí. No las va a dejar igual. El bilingüismo, términos, no me gusta utilizar este término más económico, pero tiene un precio, en el sentido de que afecta. Y no estoy hablando de que tenga un precio de decir, no, esto con pasta lo solucionaríamos. No. Esto tiene un coste educativo y tenemos que asumirlo. ¿Es bueno? Aquí me aparece un cuadrito y no veo bien las partes finales. Ah, aparece ahí también. Muy bien. Bueno, nos acompañará. Es decir, es bueno, lo queremos y de todas formas, este coste seríamos capaces de alguna manera de reducirlo. El día a día del bilingüismo, aquí me había preparado una diapositiva como de defensa, como diciendo, bueno, si hay personal de la consejería, pues decir, hombre, se están empezando a hacer cosas y había preparado esto, pero he visto la posición que Ángel Felpeto nos ha comentado antes y me parece que coincidimos bastante. Yo le agradezco muchísimo que se están empezando a hacer cosas, pero es tan abierto y tan participativo todo que es muy de agradecer, la verdad. Pero ¿sabéis qué nos sigue preocupando? A mí, bueno, y a los que estamos en esto, yo hablo en primera persona por costumbre, pero somos varios, Nos sigue preocupando que no hayamos reflexionado suficiente en los problemas del día a día. Que sigamos mirando lo de hoy y simplemente, bueno, es que aquí hay que traer más gente del British, hay que traer más gente que entienda más de la metodología CLIL, 4 flecos y 4 matices más nativos y no. Esto me decía una persona de la OCDE, que aquí nos la dejaron muy bien en la primera charla, me parece. Me decía una persona que vino a dar unas charlas de la OCDE que esto es cuestión de tiempo. Escucha, esto es cuestión de tiempo. No te preocupes que al final el bilingüismo, yo creo que hay graves problemas de fondo. Aspectos a mejorar. Afecta negativamente a la materia que le ha tocado a la China, es decir, que ha sido escogida como DNL. Reduce la creatividad y el interés. Yo soy de biología, ¿me entendéis? Que hemos sido escogidos varias veces para las sciences, ¿no? Reduce la creatividad, bueno, ahora lo iremos viendo, estos 7 puntos. Me voy a entretener en el primero, que nadie se asuste cuando vea que quedan 3 minutos y a lo mejor voy por el segundo, ¿vale? Porque es que voy a entretenerme en el primero, que es el que me preocupa mucho. Es decir, el menosprecio de los contenidos, nos tenemos que preocupar de esto. Podemos aceptar cierto desprecio en los contenidos, Esto yo creo que nos puede llevar a una dinámica muy peligrosa, que es que el alumno me pueda decir aquello de disculpe usted, pero no logra interesarme su conversación. Es decir, no me interesa lo que... con una motivación muy baja, esto es una dificultad seria, educativa seria, de la que es difícil salir. Os pongo un ejemplo. Esto es un ejercicio, examen de material de primero de primaria. Podríamos discutir si es de segundo, de tercero, ¿vale? La regla de las 3 R's, esta de reducir, reciclar y reutilizar. Creo que es así. Esta pregunta viene de lo mismo, ¿no? La sociedad occidental, ¿puedes explicar en qué consiste la regla de las 3 R's? Debes también comentar en qué consiste cada una de las 3 palabras, ¿no? Esto es la PAEG de junio de 2016 de Castilla-La Mancha, ¿vale? Esto es un 10% de la calificación de nuestros alumnos. Yo pienso en una alumna que quiere hacer veterinaria, que está estudiando a Sócrates, que está haciendo derivadas, pero que tiene edad de que hace unos años hacía integrales y hacía cónicas, que programa en C y le preguntan lo de la regla de las 3 R, es decir, esto es un escándalo.
me parece. Es escandaloso que estemos preguntando lo mismo que cuando tenía 7 años. No entiendo qué motivación puede tener. Yo, si no fuera obligatorio y pudiera, no iría al colegio. Lo mismo ocurre, me decía ayer uno de mis niños, que el mayor dice: papá, me han explicado ya el ciclo del agua en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, y te dan ganas de decir: no te preocupes, hijo mío, a partir de ahora te lo explicarán en inglés. ¿Vale? Pero lo mismo lo vuelven a preguntar en selectividad. Ya tenemos 2 puntos, fijaros. Este tema de los contenidos no solo es que a veces es ridículo lo que enseñamos o es aburrido y repetitivo, sino que aparte hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo sobre los contenidos. Y si yo tengo que estar preocupado de traducir mis cosas al inglés o de transmitir con mi materia el inglés o el francés, lo que sea, no puedo hacer este trabajo. Esto lo paso muy rápido porque ya se ha hablado mucho, pero el árbol de contenidos tiene que ser podado y renovado, si no hemos perdido, ¿vale? No podemos hacer una buena docencia sin un buen tratamiento. Cuando una persona empieza con el programa bilingüe, se encuentra, tiene un problema con los contenidos. ¿Qué hacemos? 3 cosas. Los reduzco, los transfiero, ahora veremos qué es, o los mantengo. Los reduzco. Yo he visto esto en algunos institutos, repito, institutos de secundaria, educación física, pues una actividad. Head, shoulder, stomach. Esto lo hacen niños de 4 años, 3 años. Esto no tiene ningún interés. Marionetas grandes por ahí colgando y tal. Somos un centro bilingüe, sí, me parece muy bien, pero esto no tiene ningún interés. El examen supongo que será este en versión difícil y este en versión fácil. ¿Vale? Algunas estrategias que he visto en algún centro de Aragón. Los contenidos más esenciales de naturales los extraemos y los imparte el tutor. En clase de lengua castellana, utiliza la lengua castellana como vehículo para hablar de ciencias. Muchos tutores evidentemente no querrán y ya en secundaria, pues oye, está explicándole ciertas cosas de los medicamentos, pues que se las podría explicar mi madre. O sea, no tiene, yo se lo puedo explicar, yo puedo comentar Lorca, yo puedo comentar otras cosas, pero yo no tengo la magia para animar a una persona a dedicarse a las humanidades, para convencerlo, para ilusionarlo. No tengo esa magia, no estoy formado para ello. Es muy importante que los contenidos los dé un especialista, a ser posible enamorado de esa materia. Y decidimos, algunos profesores, esto por ejemplo es un material mío, digo, venga, oye, voy a explicarles algo interesante de los animales. Hemos ya visto la nutrición y heterótrofo y autótrofo y todo eso. Vamos a explicarles que los animales tienen una vajilla que muchos utilizan, algunos utilizan pinchos, otros utilizan conchas, bueno, más o menos como lo que había en la bodeguilla, pues utilizan, ¿no? Les traducimos, estoy hablando aquí de un trabajo concreto en coordinación con el departamento de inglés. Si lo leéis un momento, no lo leáis, pero quiero decir, no hay verbos en pasado perfecto ni en presente perfecto. Hemos cuidado el presente simple, hemos cuidado cuando hay discusión de 2 formas verbales, escoger la que se parece más al latín. Está cuidado, aquí hay un trabajo. Bueno, esto me lo hace el alumno bueno. Vosotros sabéis la cantidad de palabras que hay que buscar aquí. Cutlery, see others, dive into cualquier verbo para decir que la morsa se ha sumergido y le ha pegado el caracol y lo ha roto y ha sacado lo de dentro que está blandito. Esto es un trabajazo para el docente. ¿Cómo se pronuncian estas palabras? Yo no lo sé, muchas veces. Si el alumno trabaja, busca lo que no entiende, relee el texto, oye, ¿es proporcionado esto? Es decir, y si el alumno dice, no, yo no voy a trabajar, lo meto en Google, ya es bastante trabajo, porque esto lo teclea. Me queda solo eso. Estupendo. Me han fallado los cálculos, yo pensaba que tenía más tiempo, pero no os preocupéis. Si el alumno hace esto, me hace estas historias que son preciosas, ¿vale? Pero que le diría a su madre, mira, su hija aprendería muchísimo más de ciencias si se lo pudiésemos explicar en español. 2 horas perdidas de una tarde para copiar esto, que me lo hacen muchos alumnos. O su hijo aprendería mucho más inglés si pudiera haber hablado 20 minutitos en vez de 2 horas, o 10, con un nativo, un ratito, ¿vale? Esto es un estudio que no voy a entrar por falta de tiempo. En las pruebas estas de Madrid, que tampoco me interesan mucho, de reválidas, sacan peor nota los alumnos de centro bilingüe, por ciertas cosas van menos al laboratorio. Y quiero, bueno, lo de la creatividad es imprescindible, no se puede acabar la época de que yo le doy lecturas complementarias sobre los insectos a los chavales. No se puede acabar esa época, necesitamos, y yo eso no se lo puedo dar en inglés, ¿vale?
hemos perdido algunas cosas. Hay centros que están siendo auténticos tesoros ya para padres y maestros, como este, de Madrid del Sur, ¿vale? Evidentemente, cuando tienes que ver alumnos que se aprenden las partes de la bicicleta, estoy hablando de segundo de la ESO, alumnos míos que he visto de otras materias, agobiados por el examen de educación física. Y esto es dramático, dramático. Una importante, hay un docente, pobrecito está ahí, ¿lo veis? ¿Se ve bien? ¿Vale? Este es un docente. Dentro del docente hay una especie en especial sufrimiento que es el docente de DNL. Y sobre todo el docente de DNL que no tiene el B2. Este docente tiene los grupos malos. Cobra 2.000 euros menos que yo al año en Castilla-La Mancha. Movilidad reducida, es decir, que no se puede mover en traslados igual que otro, ni en comisiones, porque las vacantes que salen. Y se va reduciendo y se va a quedar pobre hombre. Hasta que se jubile va a estar así, porque el hombre de 55 o 60 años no se va a sacar el B2. ¿Vale? Una barbaridad. Esto hay que quitarlo. No se evalúa, evidentemente. La segregación del alumnado es tremendo. Básicamente, 3 cosas son muy rápidas. Hay centros que es obligatorio el bilingüismo, es decir, en primaria. ¿Por qué? Porque están en una población muy pequeña, han cogido el proyecto y el niño o va bilingüe o se va a otro pueblo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que ese niño le iba un poquito mal el inglés y se ha cargado la primaria porque le va mal el inglés. Se podría haber solucionado mucho más fácil. Hay conflictividad. Los grupos en primero de la ESO del no bilingüe se miran y dicen, aquí estamos los malos. En segundo ya ni se miran, ya saben que están los malos. En tercero puede ser una bomba. Por lo tanto, bueno. Y algunas pautas e ideas de conclusión muy rápido. Por favor, no afectar a ninguna materia que no sea la lengua extranjera. Queremos aprender inglés, me parece muy bien, pero nosotros no les hemos hecho nada. Es decir, por favor, no sé si se ha entendido bien, lo pongo más grande. No afectar a ninguna materia que no sea la lengua extranjera. El lingüismo curricular progresivo podría haber como algún lugar de excelencia. En Aragón, en los proyectos POLE, lo mueven actividades extraescolares y complementarias, pero a mí me parece que el matiz de que sea evaluable es importante. Conversación. 3 cositas, conversación y conversación, ¿vale? Es decir, se puede organizar horarios, podríamos hacer números y cosas. Yo, no sé si otra persona, pero yo cerraría 25 horas con tal de que tuvieran un nativo y pudiera dar naturales, en vez de 21. Modificación de tiempos, cosas, pero sobre todo necesitamos vuestras amables ideas. Yo ayer leía una frase que quería haber dicho al principio y la digo al final, ahora sí que acabo. La atención es la forma más escasa y pura de generosidad. Tanto os lo agradezco mucho. Es muy bonito. Pues vamos a dar paso ya a la última de las experiencias de esta sala y luego tendremos un tiempito, creo que nos puede dar un tiempito para alguna pregunta. Intentaremos primero ver el vídeo del País Vasco, ¿vale? Antes de que terminemos. La persona que nos va a hablar ahora es Juan José Maldonado. Yo tenía aquí el cartel. Ya veis qué buena organización, tengo aquí los carteles cerraditos. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues Juan José Maldonado es el director general de Formación Profesional de la Universidad de Extremadura. Él nos va a hablar, aquí pone que nos va a hablar de comunidad sostenible, fruto de la buena organización que tenemos, porque él en realidad nos va a hablar de la cultura emprendedora, desde la educación hacia la economía. Y nos puede hablar de ambas cosas porque su perfil, su formación responde a la formación como economista, pero también es doctor en psicología. Por eso yo creo que sí tiene pues contenido suficiente como para hablarnos desde el campo económico y desde el campo de la educación. No sé si también yo creo que sí tenemos hoy los brujillos esos de verdadera tecnología. Recordad que nosotros implantamos el INE, fuimos la primera comunidad que teníamos un ordenador por cada 2 alumnos, con su pupitre y con todo. Pues ya veis que bien nos hemos formado, ya lo veis. No estuvo mal la experiencia, ¿eh? Estoy bromeando.
Bueno, yo creo que se escucha, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Hemos estado pendientes de la presentación y de la puesta en funcionamiento. Espero estar al nivel de mis compañeros y mis compañeras que han estado en las exposiciones anteriores. Yo ahora cuando llegue, seguramente, no sé si llegaré tarde hoy o mañana, con independencia de que esto es un programa que estamos aplicando en la Junta de Extremadura, que como contaré a lo largo de la intervención, es un proyecto que es bastante complicado su implementación, y a lo que me refiero es que seguramente tenga que estar hasta las 12 de la noche haciendo los deberes con mi niña de 8 años. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Estamos, desde luego, intentando implementar algún tipo de programa, y creemos que puede ser muy interesante, y también recogiendo todas las aportaciones que vamos echando a la cesta dentro de construir un proyecto vital. Por eso el título y el recorrido, ese tránsito desde la educación a la economía, o desde la economía a la educación, y pasando por la psicología y por todas las actividades transversales. Este programa se lleva a cabo en la Junta de Extremadura, y esa sería la frase que centraría lo que es el programa y la intervención. Para ver el futuro es necesario imaginarlo. La idea y la base del programa que hemos puesto en marcha y que llevamos haciendo desde el año 2004, la filosofía que engloba esto es un cubo que, para los que seáis de fuera, toma como referencia el Palacio de Congresos de Mérida. Se diseñó como el cubo de la imaginación, porque ahí dentro, precisamente, se trasladaron esas ideas y esas propuestas iniciales, donde se decía que cualquiera que tuviera una idea en el mundo, el territorio para poder implementarlo pues sería Extremadura. La batería está al 10%. Con el 10% te da, ¿eh? Bueno. Sí, te da, bueno. Tenemos más tiempo. Hablamos de un proyecto genérico que surge en 2004, que era una manera de concebir la sociedad extremeña. La concepción de la sociedad extremeña lleva en parte este programa que se lleva a cabo desde la educación, lo que es el sistema educativo, establecer un itinerario dentro de la educación reglada, donde lo importante del programa, como digo, es un programa que es muy complicado en la administración. Trabajamos en la administración, pero hay que tener en cuenta que este programa viene de un equipo de trabajo que ha estado dando vueltas por la administración sin saber cuál era su ubicación, hasta que lo hemos rescatado. Es decir, hemos cogido a esas personas que implementaban este programa y los hemos traído a educación, porque una vez estaban en empresa, otra vez estaban donde estaba la presidencia, otra vez estaban, en fin, y los hemos traído a educación. Y estamos trabajando en muchas cosas, estamos cambiando muchísimas cosas, pero lo importante y lo fundamental, nos basamos en los procesos más que en los resultados. Y buscamos compromisos. Aquí hablamos de las inteligencias que se hablaron también ayer, precisamente, lo que es la inteligencia colectiva y los procesos colectivos, desde luego desde ese recorrido de imaginación, iniciativa, idea e innovación, con una clave, y es la persona, el estudiante. Aquí se ha visto también la perspectiva desde la parte del aprendizaje o de ese sistema, donde este programa se centra en las personas desde todos los ámbitos, esa colaboración desde los profes, los alumnos, las alumnas, la comunidad educativa, y la clave sería los nómadas del conocimiento. Pues ahí vemos a este señor que le hemos cambiado la rueda por una arroba, y precisamente tomamos como consideración el entendimiento de los retos, la capacidad de diseñar servicios, productos, en ese tránsito en el que hacemos esa cita del trabajo en equipo, la innovación, la creatividad, en ese tránsito del sistema educativo, que al final coincidimos todos los que estamos aquí, de un sistema educativo estricto y rígido, que va desde la sociedad de la Revolución Industrial, pasando por el siglo XX hasta el siglo XXI, que estamos hablando de un sistema que va hacia lo líquido, desde la horizontalidad de lo global y de las conexiones que también se han hecho referencia aquí.
A partir de aquí el proceso es al revés, como sucede desde que se hace un planteamiento a nivel político y se intenta cambiar la situación o al menos intervenir. Siempre insisto en la complejidad del proceso y se busca un encaje normativo. Y decimos, ¿a dónde nos situamos? ¿En qué sitio? ¿Cómo lo encajamos normativamente? Pues nos vamos a Europa y a ver qué dice. Y a partir del año 2000, 8 años, ¿verdad?, antes de la crisis, hablamos de la importancia de la inversión en el capital humano, al que no hicimos caso. En el 2006 se hablan de las competencias clave, se establece un marco de referencia donde la iniciativa y el espíritu de empresa se toma como referencia. O en el 2013, donde el Gobierno, ¿verdad?, atendiendo a la Comisión Europea o al Consejo de Europa, al Parlamento Europeo, pues se establece un plan de emprendimiento de cara a 2020. ¿Cómo se incorpora? Pues hablamos de una competencia clave, conocimientos, habilidades más actitudes, competencias clave. Y ya nos indican, a partir del año 2000, que es importante medir el efecto en el profesorado y en las nuevas metodologías. Y cuando hablamos de emprendimiento, de habilidades emprendedoras, hay que tener en cuenta que no hablamos de empresa, porque si no nos aburrimos. Y además transcribimos mal el término y hay que amplificarlo y ampliarlo. Y aquí el sistema educativo tiene mucho que ver. Aquí está la ley que la encaja precisamente en Extremadura, una ley que se hizo con el consenso de todos los grupos políticos y todos los agentes sociales implicados en la educación en Extremadura, y habla de desarrollar la capacidad creativa y emprendedora en el sistema educativo extremeño. Y esta es una de las bases. Tropieza en la misma piedra por solo 50 euros, estoy de emprendedores hasta el gorro. Es decir, hemos equivocado emprendedor con autónomo, con empresario, y estamos hablando de cosas completamente distintas. Estamos hablando de construir un proyecto vital y un proyecto de vida, y donde lo importante sea el proceso, dentro de esas claves que se han manejado también aquí, ¿verdad?, de depurar los aspectos curriculares y de darle sentido a lo que necesitamos y a lo que hacemos. Esos son los programas de cultura emprendedora con los que nos encontramos el año pasado, aunque vienen desarrollándose desde el año 2004. El programa Junior Emprende, que tiene que ver con la educación primaria, quinto y sexto de primaria, se establece como programa allí. En educación secundaria y formación profesional básica, TIN Emprende y Esper Emprende como concurso para proyectos empresariales de grado medio y superior, aunque estamos también cambiando el concepto de empresarial, lo estamos retirando, aunque esté asociado a la empresa. Es decir, un buen músico no tiene que acabar montando una empresa o siendo autónomo. Incluso puede ser bilingüe, como decía el compañero. Bueno, estos son algunas imágenes de los proyectos que hemos puesto en marcha y los objetivos del programa. Hablo del programa porque dentro del desarrollo normativo de la ley y de ese encaje normativo que decía, también nos hacen referencia a una asignatura optativa que está en tercero y cuarto de la ESO en Extremadura como optativa, que es iniciativa emprendedora. Pues bien, estamos hablando de no esa propuesta, aunque tenemos materiales y diseños de materiales que han desarrollado los propios profesores, pero estamos hablando de programas específicos en estas etapas. Habilidades, hay que descubrir las habilidades de nuestros estudiantes. Hablamos de liderazgo, innovación, la creatividad, que es la última parte de la que se hablaba también en esta mesa, la importancia de relacionarnos con el entorno y facilitar la formación y la creación de una red de educadores y de agentes implicados. Dentro de las propuestas, bueno, ese es el modelo transversal en el que trabajamos. También tiene que ver con la implicación en el currículum, en el sistema de evaluación de competencias. Es decir, aquí estamos haciendo un modelo escalable o trabajando en un modelo escalable que se puede implementar e imbricar en todo el sistema educativo. Algunas de las cuestiones que introducimos para que veamos que no solo el emprendedor es el empresario, esa diapositiva que veíamos antes o esa imagen. Por primera vez se empiezan a introducir, aunque este proceso surge de una discusión que concluye en 2015, ¿verdad?, pero se trabaja hasta 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los proyectos que surjan de este programa de cultura emprendedora en el sistema educativo extremeño, vamos a tratar de que estén vinculados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digo que es un cajón donde caben muchas cosas y recogemos todas las aportaciones, más las que se os ocurran y que sean interesantes, porque dentro de estos proyectos también estamos intentando que todos aquellos proyectos que surjan tengan un tutor también. Por eso ponemos el astronauta. Un tutor, vamos a firmar un acuerdo con el Club Senior de Extremadura, que no sé si conocéis, que son personas de prestigio, que ahora mismo son eméritos también, como el compañero que estaba también, por lo tanto solicitaremos su ayuda y que participe como tutor si quiere aquí en alguno de los proyectos, de distintos campos, y van a tutorizar proyectos de estudiantes extremeños. Van a aportar su saber, su experiencia y su manera de intervenir en muchos de los campos y de los proyectos. Habrá saltado el día otra vez. Sí. Bueno, ahí tenemos el rincón didáctico, materiales que han desarrollado los propios docentes para la puesta en marcha de estos programas. Ahí tenéis fichas, incluso el libro para esas asignaturas optativas de tercero y cuarto de la ESO. La participación con las AMPAs, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, en un proyecto europeo donde se formará también a toda la comunidad en torno a este proceso. Y estas son algunas de las novedades que introducimos. Dentro de ese itinerario hablamos de primaria, hablamos de educación secundaria y hablamos de formación profesional. Falta una parte fundamental con la que tenemos que establecer la conexión, y es con la universidad y con el bachillerato. Bueno, el bachillerato es una de las anécdotas que siempre cuento, por eso está el chico con el rap, porque a la hora de hacer el diseño de la asignatura de bachillerato, del programa, mejor dicho, que la asignatura de bachillerato, pues hemos seleccionado una serie de expertos, de profes que están dando clases en bachillerato, y ellos son los que han diseñado la asignatura. Fuimos a visitar a una profesora de historia que enseñaba la Primera Guerra Mundial a sus alumnos con canciones de rap. Entonces, creo que una de las labores de la Administración debe ser proteger a estos docentes y a los docentes que intentan innovar. Es decir, como el gorrión debajo de las alas, creo que es uno más allá de otras intervenciones que vamos a hacer, creemos que es necesario protegerlo. ¿Por qué? Porque el día que visitamos el centro a la profesora y a la asignatura, estaba el alcalde y estaba la directora del centro, pensaban que íbamos a visitar una obra. Necesitamos una obra, hay que ampliar el cole por aquí. Bueno, no, venimos a ver una asignatura y estuvimos viendo precisamente. Trabajaba con las inteligencias múltiples, con la universidad también. Conectamos, vamos a poner en marcha un observatorio que es la catapulta hacia ese proceso de conocimiento. Tenemos un socio tecnológico nuevo, porque podemos poner en marcha todos los programas que queramos, pero si no le damos difusión y hacemos ese barrido tecnológico, digámoslo así, pues al final estaremos hablando de distintas cuestiones. Tenemos colaboraciones con distintos grupos de investigación de la universidad que están midiendo en ese tránsito que va a continuar en el observatorio. Esa es la red del curso 2015-2016, que es una red muy importante. Ahí tenemos a casi 4.000 estudiantes, 300 profesores y 146 centros que han participado y que precisamente están alineados con lo que estamos hablando aquí en esta jornada, con la innovación y con la manera de entender el mundo. Y algunos de los proyectos, tenéis el dossier también, lo pasaré al final porque no he puesto ningún vídeo y bueno, al final casi me alegro de no haberlo puesto, pero que sepáis que en el enlace de los dosieres tenemos los vídeos y tenemos todas las propuestas con las que se ha trabajado desde el programa de Cultura Emprendedora. Ahí tenemos el Gitanos con clase, con Vial, con proyectos de integración. Me voy a alguno como este, musical Peter Pan, de un colegio de Almendralejo, que son 25 alumnas y alumnos que, dirigidos por una profesora de música, han circulado por toda la región y precisamente surge del proyecto de un programa de Cultura Emprendedora. Y como veis, se llena el teatro 2 veces, que ya es complicado en esta época. Una gincana de valores, o Supercapaces, que es un trabajo de un IES de Badajoz, que trabaja precisamente con un centro con personas con todo tipo de discapacidad. Esos son algunos de los proyectos también de los más mayores.
Estamos hablando de cerveza, elaboración de cerveza de aceituna, incluso algunos que salen ya como proyectos trabajan en la economía circular, ecoturismo, y bueno, esa fue un poco la conclusión del proceso este año en mayo, donde intentamos juntar a todos en ese proceso también de conversación que decíamos antes, todos los centros, todos los estudiantes, todos los proyectos, todos los profesores, y que nos juntásemos todos y hablásemos del tema. Hay que decir que Extremadura ha sido premiada como región emprendedora y lo tenemos que poner en marcha y en funcionamiento a lo largo del año 2017. Así que desde aquí os animamos a que nos echéis una mano en estos proyectos, en este proceso. Y sí me gustaría, para acabar con lo que he empezado, es decir, el trabajo con la innovación y con estas habilidades, con esa coletilla de emprendimiento, y que tanto discutimos y tanto hablamos, ahora que están aquí mis compañeros de la consejería también, tienen que ver con una manera y un proyecto de vida y un proyecto de sociedad, más allá y escondiendo la parte economicista, y aun por la parte que me toca, que soy economista, pero la educación es básica. Es cierto que necesitamos tiempo, pero necesitamos también trabajar en estas propuestas que, como digo, son muy costosas. Yo miré a los deberes con mi niña de 8 años, estaré 3 horas, pero lo que no quita es que trabajemos porque construyamos un mundo mejor. Y bueno, ahí estamos en el tiempo que nos queda. Intentamos ver si se puede proyectar, porque tenemos el tiempito, el vídeo, que es muy cortito, ¿no? ¿Es muy cortito o no es muy cortito? Mientras tanto, como no tenemos mucho espacio para las preguntas, pero como creo que nos conocemos así lo suficiente como que para que cada uno, si quiere particularmente, pregunte o se interese con cada una de las personas que han expuesto las experiencias. Yo, mientras tanto, mientras lo ponen, voy a hacer como una pequeña síntesis de las cosas que a mí se me han quedado en la cabeza, como para recordar lo que se ha hablado esta tarde aquí. A mí me ha gustado mucho en el mensaje de Alejandro y Marisol la pregunta. Me he quedado con la pregunta, ¿pero qué diablos es el agua? Pues yo creo que esa es una pregunta que nos queda para todos. Es la pregunta continua, y me ha encantado que nos pongan en el cuerpo y en la cabeza la necesidad de aspirar a hacer a nuestros alumnos propuestas que sean irresistibles. Es decir, es que los tenemos que seducir con esas propuestas. Por eso dejo en el aire eso de qué diablos es el agua. Del coral a mí se me ha quedado en la cabeza muchas cosas, pero sobre todo me ha gustado mucho la idea de que el cambio educativo ya es para siempre. O sea, que nos asuste, que nos haya asustado, nos haya puesto ahí, nos haya activado y nos haya dicho que no os creáis que nos vamos del Congreso y ya, como hemos hablado del cambio, pues ya vamos y esto va, y dentro de 4 años, como ya hemos cambiado, ya lo hemos hecho. Pues no, me ha gustado que nos haya recordado que es dinámico, que esto viene para quedarse y que se queda porque es normal, y no es porque se quede ahora, sino porque desde que la humanidad es humanidad, el cambio se queda. ¿Está? Avisadme cuando queréis que me calle y me callo, ¿vale? Me ha gustado también mucho porque es una...
otras personas, aprendemos con cosas nuevas que van apareciendo en nuestra vida. El aprendizaje es un proceso continuo. Nunca paras de aprender, que al final siempre estás aprendiendo de los errores y de las decisiones que tomas acertadas. Y que la persona sea el centro de ese aprendizaje. Sentirse conmigo mismo bien es necesario para poder innovar y aprender. En la familia, la autoestima. En la escuela, aprender a aprender. En los amigos, la identidad, la creatividad, la cooperación, la solidaridad. Y con todo ello se va enfrentando día a día a todos los retos. Bueno, y remato, ¿no?, un poco destacando también de Coral, algo que creo que es importante oír, que es el convencimiento de la capacidad transformadora de la escuela, porque creo que es un privilegio trabajar en la escuela pensando que la escuela tiene la capacidad de transformar el mundo. Yo ahí me siento, cuando llegue a la escuela me voy a sentir importantísima, porque cuando uno tiene en sus manos esa capacidad, adelante, se atreve con todo. Y la necesidad de expresarnos en cualquier lenguaje, qué maravilla, porque es que eso lo voy a enlazar, porque expresarnos en cualquier lenguaje, ¿verdad?, no es ese bilingüismo que me he reído muchísimo de José Ramón de Blas. Me parece además que es una reflexión seria, pero además una reflexión valiente, porque parece que nos quedamos... que no nos atrevemos a hablar un poco de que esto del bilingüismo, que es, cómo nos está... Parece que solo tenemos que hablar de las ventajas, ¿no?, de ser personas bilingües, y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, yo creo que es muy serio y es muy pertinente el analizar bilingüismo. Sí, por Dios, no estamos cuestionando que hablemos todas las lenguas que podamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En detrimento de qué? ¿Y qué consecuencias va a tener esto en las generaciones futuras? Y por último, pues de Juanjo, me ha gustado mucho, pues ya el principio, esa idea de que para ver el futuro es necesario imaginarlo. Pues claro, es que es la idea de la utopía, ¿verdad? La realidad ya la tenemos. ¿Qué puede transformar el mundo? Pensar en cada momento que llegamos a la utopía. Entonces, esa meta tiene que estar siempre ahí. Me ha gustado mucho que empecemos a romper esa identificación que tenemos entre emprendedor y empresario, porque es que, claro, eso no es un algo que en alguna medida nos lo han encajado ahí, y yo creo que nos duele a todos cuando dices, pero bueno, ¿cómo en nuestro sistema educativo les va a decir a todos los niños que tienen que ser empresarios? Vamos a ver, alguien tendrá que trabajar, ¿no? Y me ha gustado mucho la idea, bueno, pues la de hacer esos convenios con el Club Senior, ¿no? Y me ha gustado mucho la idea del tejido, de las redes. En fin, yo quiero agradecer a las personas que han intervenido en esta mesa, pues la aportación tan importante, creo, y tan rica que ha hecho para todos los asistentes, que quiero recordar, porque yo soy la pesadilla del grupo, que publicaremos en un pendrive, una publicación digital ya con la elaboración cuidada, contactando con todas las personas y con el resto de experiencias. Y ahora vamos a pasar ya, dejamos esto para que se pueda entrar a la sesión de clausura. Pero antes, para ser pesadilla, por favor, seguid escribiendo. Hay que seguir con el diálogo, llenad ese Tetris, escribid por lo que está oculto, escribid por lo que está por fuera, pero tenemos que conseguir llenar eso. No podemos irnos de estas jornadas sin que ese construir dialogando se nos quede en algún sitio vacío.
Pues muchas gracias y pasamos a la siguiente